este algoritmo de manejo en urgencias. Si yo sospecho que el paciente cursa con esta entidad porque tiene dolor, yo solicito las troponinas. Si la primera es muy baja o baja, y a la hora sigue siendo muy baja o no hay un cambio estadísticamente significativo determinado por el ensayo de esa troponina, yo puedo descartar que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio y dependiendo de la condición, incluso mandar al paciente para la casa o sospechar otra condición que esté generándole dolor que requiera manejo hospitalario. Si inmediatamente la primera troponina está elevada y ya supera el rango de la normalidad, especialmente si es de alta sensibilidad, en ese momento yo hago el diagnóstico y no tengo que estar solicitando más troponina, sino que ya comienzo a esclarecer la ruta de tratamiento. Cuando no es alta y yo tomo una segunda troponina o una tercera troponina y el cambio es significativo, el paciente ingresa a este grupo de pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST. Algunos pacientes no están ni lo uno ni lo otro, entonces ellos se observan, se hospitalizan por un par de horas, se puede hacer incluso una tercera troponina y un eco. El eco es muy importante porque el eco me puede ayudar a mí a confirmar que el paciente tenga estos eventos. Por ejemplo, alguno de ustedes que me diga qué puede ocurrir en el eco de un paciente que se infartó. ¿Qué puedo observar yo en la contractilidad del ventrículo izquierdo? Pues puede ser las anormalidades de movilidad de la pared del ventrículo, como que está, eso tiene un término, Irinesia o aquí. Alteraciones segmentarias. esos. Generalmente alteraciones segmentarias asociadas a la clínica y una troponina positiva, entonces ya puedo llenarme de razones para afirmar que el paciente tiene esta entidad. Dependiendo de cada ensayo de troponina de alta sensibilidad, hay unos puntos de corte. Lo que yo más he observado en Cali es Architect Abbott. Entonces, estos son los puntos de corte para este ensayo de troponinas. Alto es que esté por encima de 64. Entonces, si tengo la clínica y tiene 80, el paciente tiene un infarto. Lo otro es que puede que sea de 40 o 45 y que a la hora cambie más o menos 6, esto ya se infiere que es positivo. También hay unos valores específicos para la troponina a las 2 horas. Si el cambio es mayor o igual a 15, es positivo. Hay que familiarizarse con los puntos de corte del hospital donde trabajen, porque verán que cada uno de los puntos de corte es diferente, dependiendo del ensayo de la troponina. Curiosamente, en este estudio publicado en el 2020, no lo expresan por porcentaje, que es lo que usualmente logramos, pues solíamos llamar a los cambios. Un cambio de 25, un cambio de 30%. En este estudio lo publican es dependiendo del ensayo con un delta ya conocido para cada uno de estos tipos de troponinas. Nata, una preguntita, pena te interrumpo. En el algoritmo que presentaste antes, ¿la primera troponina se debe tomar a las 3 horas de inicio del dolor? ¿O no, tiene... el paciente, ahorita lo explico por acá, pero el paciente inicia con dolor, el punto cero es en el primer contacto del médico, yo debo tomar troponinas. Y afortunadamente en algunos lugares del mundo la evaluación de la troponina es inmediata. Entonces yo tomo la troponina y tengo el resultado. Entonces yo tomo la troponina, tengo el resultado a las 0 horas, tomo decisiones. La segunda toma es a la hora de que el paciente esté hospitalizado en el servicio de urgencias. O sea, esto está como diseñado para lugares donde se obtenga resultados inmediatos. Muchas veces nos pasa que tomamos una troponina en el punto cero y el resultado lo obtenemos a las 4 horas, o a las 3 horas, o a las 2 horas. El deber ser sería poder interpretarlas inmediatamente. Ok, gracias. Vale. ¿Por qué tomar el ecocardiograma y por qué es tan útil, especialmente en la zona gris? Porque nos ayuda a reafirmar el diagnóstico. Sin embargo, el hecho de no observar nada normal no excluye el diagnóstico, pero nos ayuda como a llenarnos de razones para afirmar que el paciente tiene el diagnóstico y nos permite visualizar complicaciones mecánicas. Entonces, esto es un punto que quiero compartir con ustedes. Hay algunas indicaciones de intervención coronaria percutánea en las primeras 2 horas. Entonces, no solamente los infartos agudos de miocardio con elevación del ST se tienen que terminar las primeras 2 horas, sino que algunos pacientes
con non-STEMI que tienen que ser intervenidos en las primeras 2 horas. Entonces me gustaría que ustedes aprendieran como estos puntos y los voy a citar detenidamente. Si el paciente está con shock cardiogénico, ahorita les explico qué es eso. Si está hemodinámicamente inestable, si está hipotenso, si tiene dolor y tiene dolor y tiene dolor y no mejora el dolor y es refractario, es recurrente, si llegan ustedes a observar arritmias ventriculares, arritmias que amenacen la vida, ese paciente tiene que ser intervenido inmediatamente. Complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca aguda y depresión del segmento ST mayor a 1 en 6 derivadas más elevación de ABR y de 1. Ya se los voy a mostrar. Entonces, el shock cardiogénico, afortunadamente, no es frecuente. Es cuando hay hipoperfusión tisular crítica, compromiso de órgano blanco, y esto se debe a una disfunción cardíaca primaria. Entonces, en el CARD-SHOCK Study, que es uno de los estudios más grandes de shock cardiogénico, 220 pacientes, observen cómo el 81% tenían un síndrome coronario agudo y el 13% tenían non-STEMI. Entonces, algunos de estos pacientes pueden complicarse con esta situación tan temida. ¿Cómo sé yo que un paciente está en shock cardiogénico? En la medida que pasa el tiempo, cada vez el diagnóstico es mucho más clínico. Entonces, imagínense el siguiente escenario. Es un paciente que está hipotenso, tiene una sistólica por debajo de 90. Usted ya puso líquidos y tiene hallazgos de laboratorio clínico de hipoperfusión. Entonces, cuando ustedes examinan al paciente, ven de arriba para abajo, compromiso del sensorio. Se está adormilado, somnoliento, comatoso, estuporoso, corran. Frialdad distal, si está moteado, si está oligúrico. Y entre los laboratorios, elevación de la creatinina, elevación del lactato y acidosis metabólica. Ante cualquiera de estos, o sea, ante esta circunstancia que yo tengo hipoperfusión clínica y el laboratorio y está hipotenso, este paciente, pese a que tenga un infarto con el miocardio sin elevación del ST, tiene que ser intervenido lo más pronto posible porque ese es el elemento que le puede llegar a salvar la vida. Entonces, observen que afortunadamente es infrecuente, solamente ocurre entre el 3 al 13% tras los infartos, y desafortunadamente es una entidad que tiene una mortalidad impresionante. En los últimos años ha disminuido un poco, pero la mortalidad oscila entre un 40 y 50%, pese a que la intervención se haga oportunamente. Este elemento, entonces ya hemos hablado del shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, el dolor persistente. Les voy a mencionar algo que es nuevo dentro de este documento del 2020, no había sido considerado dentro de estas indicaciones, que es la presencia de elevación del ST en ABR o en B1, más el infradesnivel en 6 derivadas. Entonces, observen. Infradesnivel, 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 con supradesnivel de ABR. Estos pacientes que tienen estos electros no se ve tan terrible como el electro usual de elevación del ST en varias derivadas, el típico de infarto de miocardio con elevación del ST, pero estos pacientes que tienen elevación de ABR o elevación de B1 con infradesnivel en más de 6 derivadas tienen generalmente enfermedades muchísimo más críticas. Cuando ustedes ven elevación de ABR, asústense, piensen en tronco, 3 vasos, o descendente anterior en la porción más proximal de la arteria. Insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca en el contexto de un infarto con miocardio también tienen que hacerlos sospechar que tienen que intervenirlo en las primeras 2 horas. La mayoría de estos pacientes que hacen insuficiencia cardíaca aguda lo hacen en el perfil hemodinámico Stevenson B. Quiere decir que están calientes y húmedos, sin signos de hipoperfusión, pero con muchos signos de congestión. Esto es el paciente que se infartó y que está con estertores, que está con ortopnea, que hay edema en miembros inferiores, dilatación yugular, que hay hepatoesplenomegalia. Este tipo de paciente también es una indicación de intervención pronta. Complicaciones mecánicas realmente son raras de infarto con miocardio sin elevación del ST, pero pueden ocurrir, que es comunicaciones interventriculares, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o insuficiencia mitral severa secundaria ruptura del músculo papilar.
Este es un ejemplo. Se rompe el músculo papilar y hay comunicación interventricular, y esto es una condición para actuar inmediatamente, pero en estos casos sí, pues la intervención es mucho más compleja porque tiene que participar cirugía cardiovascular, y muchas veces en el procedimiento de cirugía cardiovascular se trata la arteria culpable, pero por cirugía propiamente dicha, cirugía por CABG. Las arritmias ventriculares, si el paciente hace una taquicardia ventricular y es un infarto de miocardio sin elevación del ST y ustedes visualizan esto en el transcurso de su estancia hospitalaria, esto es una indicación de procedimiento. Entonces, por eso no todo infarto agudo de miocardio sin elevación del ST puede esperar 24 horas. Ahora hablemos de los pacientes que están estables. Entonces llega el paciente, le tomo la troponina en la hora 0. Tengo el resultado. Si el resultado es muy bajo o negativo, yo puedo incluso esperar a tomarle una segunda troponina a la hora. Si el resultado es positivo, francamente positivo, ya no tengo que hacer más troponinas, el paciente tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Si a la hora está positiva o hay un cambio relevante, el paciente tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Si la troponina a la hora sigue siendo muy baja o baja, entonces yo descarto la condición y determino si requiere hospitalizar para otros estudios o incluso egreso. Cuando el cambio no fue relevante, según el ensayo de la troponina, no fue más de 16, no fue más de 5, dependiendo del ensayo de la troponina, pero tampoco está bajo o muy bajo, este paciente requiere una tercera troponina a la hora 3 y evaluar. Si hay un cambio significativo, pues el paciente tiene un infarto de miocardio sin elevación del ST. Si es negativo, muchos de estos pacientes ya terminan requiriendo otras evaluaciones, eco, valoración por cardio, observar un par de horas más porque la situación no es muy clara. Cada una de las troponinas tiene unos ensayos específicos, entonces hay algunas que están diseñadas y todos tienen un buen nivel de evidencia para tomar a la hora 0, a la hora 1, o a la hora 0 o a la hora 2, o incluso la toma de la tercera troponina. Entonces, cualquiera de estas estrategias las pueden utilizar ante la duda. Hay nuevas recomendaciones con respecto a los laboratorios que se tienen que hacer en estos pacientes. Se está recomendando tomar BNP o NT-proBNP en estos pacientes porque son buenos predictores de riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, del desarrollo de fibrilación auricular durante la estancia hospitalaria o de fallecer. Curiosamente, el GRACE, que fue una escala de riesgo que se empleó durante muchísimos años para determinar la premura con la cual los pacientes tienen que ser intervenidos, ha reducido un poquito su protagonismo, tiene menor nivel de evidencia por unos ensayos que se hicieron en Australia, donde se demostró que no tiene tan buena forma de predecirse, pero igual hasta ahora sigue siendo una excelente estrategia, pero al parecer no es tan buena como nosotros solíamos pensar. Disminuyó su protagonismo, pero sigue siendo útil. Entonces, en resumen, pacientes de los grupos especiales, shock cardiogénico, complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca aguda, arritmias ventriculares y demás, primeras 2 horas. Cuando no es así, yo puedo programar la intervención coronar percutánea en las primeras 24 horas de instauración del evento. Ya cuando yo descarto o yo no pienso porque las troponinas no son concluyentes, porque el eco no fue concluyente, pero hay algo en la historia clínica que me hace pensar que lo que se trata es de una angina inestable, yo puedo hacer en esa misma hospitalización otros estudios, incluso estrategias no invasivas, ecoestrés o angiotac de arterias coronarias. Cuando el riesgo es muy bajo, egreso hospitalario y después se determina si se requieren más situaciones. En pacientes que no tienen elevación del ST, que tienen angina inestable, hay algunas situaciones en las cuales se considera pertinente hospitalizarlos para realizar la intervención en las primeras 72 horas. Se recomienda que los diabéticos, los pacientes con enfermedad renal crónica sean hospitalizados y se realice este estudio de forma hospitalaria, los pacientes con disfunción ventricular, los pacientes con un GRACE entre 109 y 140.
Este grupo de pacientes debería de ser intervenido de manera relativamente pronta. Alto riesgo de infarto con miocardio sin elevación del ST. Entonces, todos los pacientes que ya tengan el diagnóstico de non-STEMI o que tengan un GRACE por encima de 140 requieren intervención en las primeras 24 horas. En este documento se plantea una nueva estrategia para los de grupo intermedio. Grupo intermedio quiere decir los pacientes que no se infartaron, pero tienen clínica sugestiva o que son multimórbidos y que yo planteo hacerles estudios adicionales antes del egreso hospitalario, que es la angiotomografía computerizada coronaria. Esa es una recomendación 1A. Al respecto, pero es una opinión personal, por eso le pongo opinión personal. El cateterismo en Colombia cuesta alrededor de 1 millón de pesos. El angioTAC de coronarias cuesta alrededor de 1 millón de pesos. El angioTAC de coronarias no está disponible en todas las instituciones, tiene un alto costo, y muchos de sus pacientes realmente se beneficiarían de un procedimiento invasivo si ya seleccionado. Es mucho más fácil hacer otro tipo de estudios como el ecoestrés o la evaluación por cardiología o el seguimiento clínico, que hacer este estudio que es muy bueno detectando los elementos, pero no es un tratamiento, teniendo en cuenta su alto costo y su baja disponibilidad en la ciudad de Cali. ¿Cómo se entiende el electro de estos pacientes? Entonces, recuerden que, pese a que las coronarias sean epicárdicas, están por encima del corazón, la perfusión en el corazón se da de endocardio a epicardio. Cuando evaluamos un electrocardiograma, lo que vemos es un vectograma. Entonces, es un vectograma donde yo simplemente observo esta electricidad si se acerca o se aleja de donde yo esté analizando la electricidad. Entonces, si yo tengo los electrodos por acá, y yo sé que la despolarización de las aurículas va en este sentido, hacia abajo, hacia la izquierda, se acerca a la pared del tórax, por eso se ve positiva en la onda P. Por eso, recuerden que el vector total de la despolarización ventricular es hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Por eso se ve positivo, y por eso esta gran masa ventricular tiene una onda positiva en el QRS. Hablemos de la onda T, que es un poquito más compleja de entender. En un paciente que no tiene ninguna lesión, el subendocardio tiene un potencial de acción un poco más prolongado que el subepicardio y es por eso que la T se ve positiva. Cuando hay lesiones subendocárdicas, se prolonga el potencial de acción y se ven las T's picudas o T's más elevadas. Cuando hay isquemia subepicárdica, se prolonga el potencial de acción del subepicardio y por eso se ven T's negativas. ¿Qué pasa cuando hay lesión, cuando hay una isquemia por encima de 20 minutos? Se ve infra del nivel del ST cuando hay lesiones en el subendocardio que están más próximas a donde inicia la perfusión, por eso se ve el descenso del ST. Y cuando yo veo elevación del ST, esto me habla de que ya la lesión sobrepasó el subendocardio, llegó al subepicardio y el evento es transmural. Con respecto a las estrategias de revascularización, tenemos dos estrategias grandes. La intervención coronaria percutánea o angioplastia y stent, más la cirugía de revascularización miocárdica, que se denomina usualmente CABG. En el 2018 fue la última guía de revascularización miocárdica. Les quiero contar un poquito sobre cómo ha sido el transcurrir del manejo de estas situaciones a lo largo de la historia. Solamente fue hasta 1976 que empiezan a existir estrategias de reperfusión. Antes de eso, los pacientes que se infartaban, lo que se hacía, y eso está en la primera edición de Harrison, era dejarlos en reposo, dejarlos muy quietos y en reposo incluso por 4, 5, 6 semanas, para tratar de evitar que el daño progresara. No fue hasta 1976 que los rusos publican por primera vez el empleo de streptokinasa en este tipo de escenarios.
Antes del 76, la mortalidad del infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST hospitalaria era el 15%. En el 86 se desarrolla el primer stent. Solamente hasta 1991 se coloca el primer stent en medio de un evento agudo. Y desde 1999 tenemos stents medicados, o sea, ya no se colocan stents no medicados. Y en este momento se asume una mortalidad del 3.5% o incluso menor 1 o 1.5% en sitios seleccionados. Entonces, la revascularización con stents sobre todo es un elemento que ha cambiado dramáticamente la mortalidad en los eventos agudos. Con respecto al empleo de intervenciones percutáneas o cirugías abiertas, eso depende de los siguientes elementos. La anatomía de las coronarias, la funcionalidad del paciente, el syntax score, que es una forma de determinar la severidad de la afectación de todas las coronarias, y la presencia o no de diabetes. ¿A qué paciente se los lleva a cirugía abierta? Importante, si el paciente requiere, por ejemplo, una cirugía de válvula y también se requiere operar pues por la enfermedad coronaria, esos pacientes generalmente son llevados a cirugía abierta. Pacientes con contraindicaciones absolutas para utilizar antiagregación dual, porque la antiagregación dual generalmente se formula por 1 año. Los pacientes que tienen syntax score muy severos, cuando las coronarias están tan calcificadas que se estima que colocar stents va a ser imposible o no va a ser exitoso, y también se sugiere en diabéticos y en pacientes con disfunción ventricular. ¿Quiénes son los mejores candidatos a intervenciones coronarias percutáneas? Generalmente, entre más severa sea la comorbilidad del paciente, es más candidato a intervención coronaria percutánea, entonces porque es una situación mucho menos riesgosa, menos invasiva, los frágiles, los de edad avanzada. Los pacientes, para hacer intervenciones coronarias percutáneas, solamente se puede hacer si las arterias lo permiten, si están poco calcificadas y no hay una enfermedad tan difusa. También se emplea intervenciones coronarias percutáneas en los que tengan deformaciones severas de la pared torácica, escoliosis y todos aquellos que hayan recibido radiación en el tórax. Otra situación es la aorta en porcelana. La aorta en porcelana es una contraindicación absoluta para la cirugía abierta de revascularización. No voy a entrar como en detalle en esto, pero es importante que ustedes conozcan que existe una forma objetiva de determinar qué tan factible es intervenir las coronarias, que es el syntax score, donde se evalúa la dominancia, se evalúan todos los segmentos que estén comprometidos, se evalúa si hay lesiones ostiales o no, si las arterias coronarias son tortuosas, si están calcificadas, si hay trombos, y el hemodinamista tiene que ir sumando y sumando cada uno de estos puntos para determinar cuál es la puntuación final y saber si el paciente puede o no ser intervenido de forma percutánea. Entre más severo sea el syntax, se requiere más hacer cirugías abiertas. Cuando la enfermedad es multivasos y el syntax es muy elevado, cirugías abiertas, y la enfermedad de tronco depende sobre todo del syntax. Un dato interesante y un dato como que apenas se publicó en el 2018. Cuando un paciente es diabético y tiene enfermedad de 3 vasos, siempre debe ser intervenido por cirugía abierta. Y esto es un nivel de evidencia 1A. En pacientes no diabéticos que tengan enfermedad de 3 vasos, depende de la calculadora que les mostré. Si el syntax es bajo, quiere decir que la enfermedad no es tan severa y no es tan difusa, se pueden emplear cualquiera de las dos estrategias. Y si hay enfermedad de 3 vasos, independientemente de si es diabético o no, y hay muchísima tortuosidad, esos pacientes deben de ser llevados a cirugía. Ahora, con respecto a los medicamentos que se emplean. En este documento del 2020 hubo un poquito de cambio sobre la recomendación de medicamentos. Esta es una de las cosas que ha generado más debate. Entonces, se recomienda que si usted va a llevar al paciente a cateterismo y usted no conoce la anatomía de las coronarias, no utilice inhibidores de P2Y12.
Eso va como en contra de todos los paradigmas, porque el paciente llega a urgencias y lo primero que le hacen es ponerle aspirina y clopi, aspirina y clopi, aspirina y clopi. La recomendación actual es que usted, si es un infarto de miocardio sin elevación del ST y usted piensa programarlo en 10 horas, 15 horas a cateterismo y no conoce la anatomía de ese paciente, la anatomía coronaria, no sabe cómo son las coronarias, el síntoma y todo lo demás, no los utilice, no utilizarlo de rutina. Ya si el paciente usted sabe que no lo va a llevar a cateterismo porque no tiene disponibilidad, porque en su hospital no hay de eso, en su departamento no hay de eso, hay pandemia, hay dificultades, en ese caso sí podría emplear inhibidores de P2Y12. ¿Por qué este cambio de recomendaciones? Resulta que se encontró que no hay ningún beneficio de darlos en el primer momento en que se evalúa al paciente. Si yo todavía no tengo un momento específico en que ese paciente va a ser llevado a cateterismo y yo comienzo a darlos, no hay ningún beneficio. Lo otro es que, como la inhibición es potente, ya cuando el paciente vaya a llegar al procedimiento, se genera duda sobre si hay que dar otra dosis adicional. Algunos de estos pacientes van a terminar en cirugía y si usted ya dio los inhibidores de P2Y12, va a retrasar la cirugía. Por eso es que no se recomienda hacerlo a la loca, sino que si el paciente ya tiene el plan, usted no los administra, sino ya el hemodinamista durante el procedimiento. Esto es importante porque esto es nuevo. Y hace un poquito difícil como cambiar el paradigma en los servicios de urgencias. Entonces, no se recomienda administrar ni clopi, ni prasugrel, ni ticagrelor cuando la anatomía no es conocida y el paciente será llevado a intervención coronaria percutánea, pero es una recomendación solamente para infarto de miocardio sin elevación del ST. En elevación del ST, la indicación es administrar carga. Punto. Entonces, las órdenes médicas, la aspirina recomendada en cualquiera de las dos circunstancias, con o sin elevación del ST. La dosis carga puede oscilar entre 150 y 300 y se continúa con una dosis de 75 a 100 miligramos al día. Y ya en hemodinamia tenemos estas tres opciones de inhibidores de P2Y12. El prasugrel y el ticagrelor son medicamentos que tienen mayor nivel de evidencia que el clopidogrel. El clopidogrel realmente, y según los documentos, se dice que no solamente se debe dar si el prasugrel o el ticagrelor no están disponibles, no son tolerados o están contraindicados. La otra circunstancia por la cual se da clopidogrel y no los otros dos es en pacientes que requieren anticoagulación oral. Les voy a hablar de eso un poco más a continuación. Entonces, si el paciente está anticoagulado por fibrilación auricular, los estudios que se han diseñado para combinar estos medicamentos solamente se han hecho en su mayor cantidad con clopidogrel y también en pacientes con alto riesgo de sangrado. Observen cómo la recomendación prasugrel y ticagrelor tienen mayor nivel de evidencia que clopidogrel y, según lo dice la guía, solamente se da clopi si prasugrel o ticagrelor no están disponibles, no son tolerados o están contraindicados. Y según un último ensayo clínico que se llama ISAR-REACT 5, el prasugrel podría tener un poquito más nivel de evidencia que el ticagrelor, ser un poco más potente en cuanto a la reducción de trombosis del stent y nuevos infartos en estos pacientes. Pero esto es como una recomendación condicional, no hay suficientes datos hasta ahora. Sí, estoy ocupada. Bueno, ¿por qué se recomienda el ticagrelor? Por los resultados del estudio que se llama PLATO. ¿Y por qué prasugrel? Por los estudios, el estudio Frequentini 38. Son estudios donde se corroboró que el ticagrelor y el prasugrel son más eficaces en reducir la trombosis del stent y nuevos eventos isquémicos con respecto a clopidogrel. Y ese es el último estudio donde se compara prasugrel y ticagrelor. Este es muy interesante, se llama ISAR-REACT 5. Es muy interesante porque la mitad de los pacientes tenían STEMI, la mitad tenían non-STEMI y absolutamente todos, prácticamente todos, fueron llevados a intervención coronaria percutánea. Y se observó que el prasugrel redujo mucho más el riesgo de nuevos eventos coronarios agudos, redujo en un 26%, que no es para nada despreciable.
En este nuevo documento del 2020, hace muchísimo más énfasis en el riesgo de sangrado que en los otros estudios previos con respecto a infarto por miocardio y elevación del ST. Hablan de que con solamente un criterio mayor o dos menores, ya el paciente tiene alto riesgo de sangrado y tiene que estar pendiente de esta complicación. Y observamos como cualquiera, prácticamente todos los pacientes de medicina interna que vemos todos los días tienen por lo menos un mayor. Entonces muchos pacientes están anémicos, tienen hemoglobina por debajo de 11, muchos tienen trombocitopenia, cirrosis, enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Cualquiera de estas condiciones tienen que hacerme pensar que ese paciente tiene alto riesgo de sangrado. El gran ideal sería encontrar medicamentos que tengan un alto beneficio cardiovascular, pero con el mínimo riesgo de sangrado. Esto es una utopía. Generalmente hay que tratar como de determinar o reducir el riesgo de sangrado teniendo mayor beneficio cardiovascular. La anticoagulación, hay 3 medicamentos que se pueden emplear: la heparina no fraccionada, la enoxaparina y la bivalirudina. La enoxaparina, curiosamente, tiene más estudios y es un poco más fácil de emplear, pero la heparina no fraccionada hasta ahora tiene mayor nivel de evidencia. ¿Cómo se formula? Con un bono inicial de 70 a 100 unidades por kilo y se continúa a 12 a 15 unidades kilo hora. Observemos cómo la comparación de estos anticoagulantes. La heparina no fraccionada tiene mayor nivel de evidencia que enoxaparina y bivalirudina. Con respecto al riesgo de sangrado, utilizar clopidogrel cuando hay alto riesgo de sangrado. O sea, utilizar clopidogrel cuando sus pacientes tienen 1 o 2 de los criterios mayores que les mencioné o criterios menores. Digamos que en ellos es un poquito más seguro el clopidogrel porque el plasmodiol y el ticagrelor son más potentes. Tienen mayor eficacia para reducir trombosis, pero el problema es que incrementan un poco más el riesgo de sangrado. Observen cómo la heparina no fraccionada tiene mayor nivel de evidencia, mayor recomendación que los otros medicamentos disponibles. Pero la enoxaparina, de todas formas, tiene muchísimos estudios, es mucho más fácil de emplear. Otra de las situaciones que son, o las grandes ventajas de la heparina no fraccionada, es que no requiere ajuste por tasa de filtración glomerular, no hay contraindicaciones tan estrictas. La enoxaparina no se recomienda cuando la tasa de filtración es por debajo de 15. Entonces, esto es un elemento que hace que la heparina no fraccionada sea más fácil de emplear y digamos que es clásicamente utilizada en este tipo de circunstancias. Hay otros medicamentos que se utilizan en condiciones especiales, como los inhibidores de la G2B3A. Estos medicamentos se utilizan más por los hemodinamistas, el que se emplea más en Cali es el tirofiban. Cuando están haciendo el procedimiento percutáneo, en cuenta que hay un trombo de gran tamaño, o hicieron la revascularización, pusieron el stent, y encuentran que poco flujo después de haber hecho el procedimiento, generalmente se emplean estos medicamentos, se dejan un goteo. Estos pacientes que reciben estos medicamentos tienen mayor riesgo de sangrado y generalmente tienen estancias más prolongadas en la UCI. Solamente como para que ustedes conozcan que existen, porque no lo van a formular, generalmente lo formula más hemodinamia. Hay algunos pacientes que son un dilema bastante grande en los servicios de urgencia, son los pacientes que tienen fibrilación auricular y que hacen un evento coronario agudo. Entonces, durante muchos años se creyó que la aspirina, que el clopidogrel eran útiles para prevenir ACV en pacientes con FA, no lo son, no son buenos medicamentos para esto. La terapia dual, la antiagregación dual, es útil solamente para evitar la trombosis del stent y no los eventos coronarios agudos. Así como los anticoagulantes orales, los DOACs, son muy útiles para prevenir ACV en FA, pero no son útiles para prevenir trombosis del stent. Es un dilema que lleva mucho tiempo con respecto a cómo proteger ambas circunstancias sin que se aumente tanto el riesgo de sangrado. Entonces, la recomendación, la gran mayoría de los pacientes van a requerir triple terapia, o sea, aspirina, clopidogrel, más rivaroxaban, apixaban, dabigatran, en la primera semana. Algunos pacientes muy característicos requerirán esta triple terapia por el primer mes y después de eso los pacientes continúan con clopidogrel
más el anticoagulante. Recuerden, aquí estamos hablando de pacientes con fibrilación auricular e infarto con miocardio sin elevación del ST que son llevados a intervención coronaria percutánea. Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, esa es una paciente con una enfermedad coronaria muy grave, coronarias tortuosas, adelgazadas, muchísima calcificación, que nace una trombosis del stent. Entonces, ella se infarta por una trombosis del stent. Se observa, esto es una tomografía que se hace durante el procedimiento coronaria percutáneo, se observa que precisamente fue en el lugar del stent donde hizo una ruptura. Cuando los pacientes hacen trombosis del stent, son añosos, tienen stent largos, son diabéticos, estos pacientes van a requerir esa triple terapia durante un mes. De lo contrario, la triple terapia solamente se hace por una semana. Después de ese mes, solamente van a recibir el anticoagulante que fue formulado para la fibrilación auricular, más el clopidogrel. Otras intervenciones importantes, generalmente la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos oscila entre 24 a 48 horas. La estancia total en el hospital son 48 a 72 horas. No hay razón para postergar mucho más la estancia. Solamente los pacientes que tienen algunas complicaciones durante el procedimiento, la reperfusión fue fallida, hicieron disfunción ventricular secundaria al evento coronario agudo, desarrollaron arritmias, así sea fibrilación auricular, o se tornaron inestables por alguna razón, requieren estancias más prolongadas en la unidad de cuidados intensivos o en hospitalización, pero la recomendación actual es egreso pronto. El oxígeno no está indicado de manera rutinaria, eso es súper importante para ustedes. Si el paciente está saturando a 91 o 92, no le pongan oxígeno. Solamente si satura menos del 90% o tiene una presión arterial de oxígeno por debajo de 60, utilicen oxígeno. Si ustedes utilizan oxígeno en todo el mundo de forma rutinaria, hacen más daño. Incrementan la injuria miocárdica, incrementan la posibilidad de que el evento se recurra en los primeros 6 meses o que se desarrollen arritmias en los primeros 6 meses. Los estudios que fundamentan estos hallazgos son el AVOID y el DETOX. Muy importante. En Cali, cuando yo era interna en 2013, muchos enfermeros y médicos decían, bueno, a todos los pacientes el algoritmo MONA, y realmente eso no es así, esto cambió bastante. Y se recomienda para todo el mundo, solamente es la aspirina. Entonces, los opioides, no es que no se pueden emplear, si el paciente tiene muchísimo dolor y tiene muchísima angustia asociada con el dolor, y el dolor, si realmente es invivible, usted puede emplear opioides, pero tenga presente que los opioides disminuyen el efecto de los antiplaquetarios, disminuyen el efecto de la aspirina, del clopidogrel y todo lo demás. Entonces, por eso es que no se deben utilizar para todo el mundo. Tiene un evento deleterio que es este. No se recomienda utilizar nitroglicerina siempre como maniobra diagnóstica. El diagnóstico no debe ser si se redujo o no se redujo el dolor con nitro. Como analgésico rutinario confunde. Observen cómo la morfina reduce los niveles de ticagrelor y de su compuesto activo. En rojo, pacientes tratados con morfina, en azul, pacientes no tratados con morfina. Observamos cómo los niveles sistémicos de este inhibidor de P2Y12 son inferiores en pacientes tratados con morfina, por eso es que no se recomienda que rutinariamente formule morfina para todos. Eso es como un resumen de lo que se debe hacer si el paciente va a ser llevado a procedimiento percutáneo. Entonces, le doy aspirina, le doy oxígeno, sí, solo si la saturación es por debajo del 90%. Si usted tiene la posibilidad, si tiene una indicación que es una arritmia ventricular, por ejemplo, y va a hacer la intervención las primeras 2 horas, sería mejor si usted pudiera hacer el acceso radial para el cateterismo antes de la carga y antes de la anticoagulación, porque yo reduzco un poco el riesgo de sangrado, pero esto solamente se puede hacer si usted tiene la unidad al lado. Eso es como el mundo ideal. Se utilizan los inhibidores de GP2D3A en los casos específicos. Se coloca el stent ya en piso,
después del procedimiento se colocan las estatinas, se da el beta bloqueador por lo menos por el primer año, el IECA, se hace un eco antes del egreso, se inicia o se continúa con la terapia dual, aspirina, placebos, ticagrelor, y se da egreso hospitalario. Gracias. Super Nata, muchísimas gracias primero que todo. Entonces, ¿alguno aquí tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Doc, hay dos cosas que me parecería interesante volver a mirar. Me pareció muy interesante la parte de lo de la elevación del ST. No sé si es posible que pasemos sobre eso de nuevo, como explicar el porqué de la elevación o la inversión. Ok. Un poco acerca de los potenciales. Vale. La verdad me pareció muy interesante y pasamos un poquito rápido y no sé si se puede como explicar un poquito más a fondo. Sí, es que pensé como que, ¿será que no me demoro tanto en esto? ¿O no? Sí, pero es que ese tema la verdad está bastante interesante poder entenderlo bien. Bueno, entonces generalmente en pacientes, el estado fisiológico es que el potencial de subendocardio es más prolongado que el de subepicardio. O sea, se prolonga más en el tiempo, dura más en tiempo, que es cuando lo observamos como desplazado más hacia la derecha. Entonces, por eso es que se observa elevación, o sea, P's positivas o congruentes con el QRS. Cuando hay una alteración en el subendocardio, se prolonga aún más en el tiempo el potencial de acción y es por eso que se ven las T's picudas, pero esto es isquemia en los primeros 20 minutos. O sea, imagínense lo que estamos observando cuando hablo de isquemia subendocárdica o subepicárdica, son esos primeros 20 minutos donde el paciente todavía no ha consultado el servicio de urgencias antes de que ocurra ya la lesión potencialmente dañina. Ahí en ese momento apenas está ocurriendo la isquemia. Cuando hay isquemia subepicárdica, lo que se prolonga es el potencial del subepicardio, entonces por eso se ven las T's negativas. Ya cuando transcurrió más de 20 minutos, lo que cambia no es el tiempo del potencial de acción, sino la amplitud. Entonces, si el subendocardio está dañado o lesionado, hay poca amplitud, o sea, se reduce la amplitud, lo que hace que, por así decirlo, como que el subepicardio lo jalone, entonces la amplitud de aquí no está alterada, mientras en el subendocardio la amplitud se redujo, y por eso se observa un infra o una supresión del ST. Cuando hay una lesión subepicárdica, cuando yo hubo un compromiso transmural, el subepicardio cambia la amplitud, se reduce la amplitud de ese potencial de acción y el subendocardio permanece igual y lo que se observa en el trazado electrocardiográfico es una elevación del ST. Es un poquito enredado, pero es como la fisiología detrás de por qué ocurre eso. Sí, no, pero está súper interesante, la verdad queda un poquito más claro. Ahí, digamos que entonces el principio, digamos la injuria miocárdica o la isquemia inicial es una prolongación de los potenciales de acción y como con una inversión de la duración, sobre todo en el subepicárdico, que sería pues el que generaría elevación del ST. Y ya cuando hablamos de la isquemia, comillas, necrosis, ya sería una disminución de la amplitud de los potenciales, bien sea subendocárdico o epicárdico. Ajá. O sea, se disminuye la amplitud de la zona lesionada. Listo. Entonces, Okay. si yo tengo una lesión del subendocardio, entonces se disminuye la amplitud de la misma y el trazado ya en los vectores y cómo se ve el electrocardiograma es que hay una predisposición, una preponderancia del subepicardio y por eso se ve la inversión o el infranivel del ST. Y también ocurre así cuando la lesión es subepicárdica. Ah, listo, perfecto. Dale, gracias, Natalia. Lo otro que me gustaría preguntar era
respecto a lo del uso de los inhibidores de la P2Y12. Ujú. Entonces, si el paciente llega y no tiene, o sea, no tiene, digamos que le hago el GRACE y da riesgo intermedio o riesgo bajo. Se Ujú. supone que ese paciente no va para PCI, hasta donde recuerdo, ¿cierto? Depende. Entonces, depende. Vos, si el paciente está infartado, si el paciente tiene un infarto de miocardio sin elevación del ST, el deber ser sería hacer intervención con aire percutánea en las primeras 24 horas. Ok, Y en las primeras 2 horas, en algunos de los casos que les mencioné como de riesgo. sí, ya, Entonces, digamos que te lo pongo como un ejemplo. Entonces llega un paciente a las 7 de la mañana y yo lo evalúo y diagnostico el infarto de miocardio sin elevación del ST. Y yo tengo y a las 12 del día yo sé que va a ingresar a hemodinamia. ajá, Entonces, en ese paciente, si hay un manejo invasivo planeado, ya estructurado, yo sé que el paciente en pocas horas va a ir a cateterismo. En ese caso, si yo no conozco la anatomía coronaria, puede que yo la conozca porque le hicieron cateterismo hace 6 meses, bueno, no sé. Si yo no conozco la anatomía coronaria y lo voy a llevar al procedimiento, no debería emplear inhibidores de P2Y12, porque no se ha encontrado que el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, realmente eso beneficia al paciente. Entonces, te explico. Digamos que el paciente, o sea, entra a hemodinamia y el hemodinamista en ese momento es el que debe decidir emplear el inhibidor de P2Y12 o no, o dice no, el paciente tiene que ir a una cirugía abierta, entonces no lo utiliza, sino que ya lo programa para cirugía. Entonces eso es como un cambio en la recomendación. Eso es bastante nuevo, porque lo que siempre se había hecho toda la vida era, si el paciente tiene infarto, pues yo inicio el inhibidor de P2Y12. Y eso es como realmente los argumentos detrás de esto. Entonces, no hay como beneficios demostrados que realmente eso le repercuta en un beneficio para el paciente. Lo otro es, yo hago una inhibición potente a las 7 de la mañana y el paciente ingresa a cateterismo a las 5 de la tarde, pues ya han pasado varias horas desde esa inhibición potente, entonces puede que no sea muy adecuado. Y, por ejemplo, acá que en Cabbage, sí, el hemodinamista descubrió que el síntox es muy alto, el paciente es diabético, hay que llevar la cirugía abierta y pues si ya inicié el clopidogrel tengo que esperar 3, 4, 5 días para poderlo operar, entonces eso podría retrasar el manejo del paciente. ya, listo. Y una última pregunta de mi parte. ¿Cuál es la implicación del no conocer la anatomía cardíaca del paciente? O sea, digamos como lo decías en el ejemplo, que le hicieron un stent hace 6 meses. ¿Cuál es el punto? O sea, cuando yo veo que él diga y traiga una historia clínica que diga que le hicieron un stent, ¿qué tengo que buscar? ¿Tengo que ir a mirar en esa anatomía como para decir si lo estoy considerando usarlo o no usarlo en un caso en el cual no voy a hacer una PCI pronto? No sé si me hice entender la pregunta. Sí, te entendí. Por ejemplo, un paciente hace 4 meses le pusieron stent en la descendencia anterior y en el cateterismo muestran que las arterias no eran tortuosas, que no tenía muchas calcificaciones, que no había enfermedad de otras arterias. Los cateterismos, o sea, la enfermedad coronaria no evoluciona tan rápido. Realmente yo no espero que 4 o 5 meses después yo tenga otra anatomía. Entonces, en ese caso, yo estaría más tranquila de iniciar inhibidores de P2Y12. ¿Sí me entendés? O sea, porque yo ya sé que ese Ya, paciente no va a requerir cirugía. Yo ya sé que ese paciente tiene una enfermedad de un vaso o tenía esa enfermedad de un vaso y tenía otra enfermedad del 20 al 30%, porque yo ya conozco la anatomía. Entonces en Colombia se hacen unos dibujitos, no sé si lo has visto, del cateterismo donde realmente se anota todo. Si eran tortuosas, si no eran tortuosas, si era un vaso, si eran 2 vasos, si eran 3 vasos, si habían lesiones que no eran clínicamente significativas, porque no se interviene todo. Entonces, si hay una lesión del 30%, eso no se interviene porque ¿por qué no se interviene? Porque así la demanda coronaria sea máxima, ese 30% no va a ser suficiente para hacerle daño al paciente, entonces no se interviene. Si ya ok. conozco la anatomía, entonces ya puedo utilizarlos con mayor tranquilidad. Si no conozco la anatomía, podría terminar dificultando el proceso. Sí, o sea, como se hace como mirando al riesgo que tenga el paciente de pasar un procedimiento quirúrgico o de un procedimiento de corrección, en el cual el Sí, prasugrel, el ticagrelor podría retrasar el inicio de ese procedimiento. Entonces, exacto. pacientes con una anatomía cardíaca en el cual un solo vaso está dañadito y el resto están, comillas, saludables, es un paciente en el cual estaría tranquilo, pero un paciente que tiene tortuosidades o en el cual
hay enfermedades en varios vasos o oclusiones un poco mayores al 30%, sería más bien tener cuidado porque es un paciente que puede pasar un procedimiento como el CABG o Ujú. algún otro tipo de terapia, en el Pero cual, una cosa importante, si por ejemplo el paciente estuvo hace 4 meses y fue intervenido hace 4 meses, lo más probable es que haya trombosis del stent, es lo más probable. ok, Entonces ese paciente es de alto riesgo. Las trombosis ah, del stent generalmente son catastróficas. Hay pacientes que llegan con muchos síntomas, listo, listo, vale, llegan con gracias, muchos síntomas. Las trombosis del stent son malucas. listo, gracias, doc. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo sí tenía una pregunta, Vale. doctora. La parte, digamos, cuando los pacientes van a ser intervenidos ya con cirugía, ¿cómo es lo del manejo, digamos, con anticoagulación, bueno, todo lo del manejo del infarto? O sea, ¿cambia algo, digamos, como el algoritmo? Sí, por ejemplo, los pacientes que son operados no requieren terapia dual. Los pacientes que son operados, las cirugías generalmente se programan, o sea, lo que usualmente ocurre es que el paciente es llevado a cateterismo y se descubre en medio del procedimiento que no es revascularizable por el syntax, por la anatomía, por las calcificaciones, por la severidad de las lesiones, porque eran 3, 4 vasos. Entonces, muchas veces los pacientes quedan hospitalizados. Si ya se dio la carga, si se utilizó clopidogrel, pasogliel, todo lo demás, se espera el tiempo del lavado del medicamento y en ese momento es intervenido. Pero estos pacientes no requieren, cuando es cirugía, no requieren terapia dual. Entonces, por ejemplo, las indicaciones de cirugía es aquellos que tengan contraindicaciones de terapia dual. Esta terapia dual de aspirina más clopidogrel o prasugrel o ticagrelor generalmente se da 1 año. Ya cuando hay el riesgo de sangrado es muy alto, se puede pasar a 6 meses, y cuando el riesgo de trombosis del stent es muy, muy, muy alto, ya hubo una trombosis previa o algo por el estilo, se puede postergar más de 1 año. Pero mira que muchas veces en la práctica del día a día, muchos de estos pacientes en el servicio de urgencia van a recibir la carga. Porque esta recomendación es relativamente nueva y no se ha eh, extendido a todos. Que muchos de Listo, estos muchas pacientes, cuando gracias. ustedes la vean, tendrán la carga ya.